Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este Reporte 10 y hoy estamos muy contentos porque nos visita Juan José Martínez, autor de El Niño de Hollywood, que es la historia de la Mara Salvatrucha, esta pandilla mediáticamente ahora muy conocida. Nos cuenta la historia, su gestación, la génesis y las implicaciones desde la historia justamente de un pandillero. Entonces, pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme por acá. ¿Qué tal? Bastante bien, bastante bien. Y bueno, creo que no necesita presentación. Usted ya lo ha visto aquí en nuestras cámaras de MXN Televisión con muchas de sus cápsulas. Y ahora, bueno, pues con esta nueva faceta para nosotros, no para él, de entrevistas a quienes tienen mucho que decir y que aportar para que podamos aclarar qué es lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos. Edgar Morín, ¿cómo te va? Gracias, Lilia. Muy bien, gracias, muy amable. Tú ya estás con un rostro muy conocido. Muchas gracias. Muy visto estás. Gracias. Y bien, pues adelante con tu invitado. Pues digamos que hay una dimensión que muchas veces no se conoce de las pandillas, pese a que es muy mediática, ¿no? Y que sería muy interesante que nos contaras qué es la génesis justamente de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles, y además que esto está atravesado por un proceso migratorio, y algo que creo que es muy importante, bueno, en tu obra y en la de tus hermanos también, es esta dimensión que jugó la contrainsurgencia y la guerra sucia en los años 80 en Centroamérica, que provocaron un éxodo de migrantes hacia Los Ángeles, y ahí empezó como una gestación. Mira, yo siempre creo que la Mara Salvatrucha es un buen resumen de la región. Es un buen resumen de la región y un buen resumen de la historia de esta región. Ciertamente se vinculan muchos procesos que parecieran procesos separados, pero que al final de cuentas terminaron moldeando al grupo. Mira, de entrada, para mí, la génesis de las pandillas, lo que desencadena, al final de cuentas, las pandillas es la tremenda desigualdad que sufre en esta región. Las pandillas son, en últimas, una forma de resistir ante la desigualdad, ante la marginación. Entonces, en El Salvador se da recordad que Centroamérica en esos años, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, éramos considerados como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? En El Salvador, en Centroamérica, en estos 3 lugares, yo creo que se pelearon las últimas batallas de la Guerra Fría, ¿no? Se aventaron los últimos balazos de esa guerra. Entonces, para Estados Unidos era muy importante apoyar a estos gobiernos autoritarios en su mayoría, para combatir a un movimiento revolucionario incipiente al final de los 70. Esto genera unas condiciones de vida para muchos terriblemente adversas. Y la gente, las poblaciones, empiezan a desarrollar toda una serie de formas de resistencia. Una de ellas fue emigrar. Y sobre todo era importante que emigrasen los jóvenes, que emigrasen aquellos entre 12 y 15 años, que eran los que estaban propensos a ser reclutados para la guerra. O sea, cuando estoy hablando de reclutamiento, en El Salvador no te imagines una notita que te llega a la casa y te invitan a presentarte, a pelear por tu patria. Llegan por ti. Eran camiones lanzando muchachos en las barriadas marginales. Que además siempre en las guerras las suelen pelear los pobres y los jóvenes. Ahora, tu carrera es... Yo soy antropólogo sociocultural, sí. Hay algo que me inquieta mucho. Contame. Se justifica la desigualdad social para este tipo de agrupaciones, de pandilleros. Puede ser que las necesidades económicas, esta desigualdad a la que te refieres y que va desde el alimento, la escuela, el no poder asistir a centros de enseñanza, el vestido, el calzado inclusive. El estatus en general. Pero esto te hace asesino, esto te hace violento,
esto te hace que cortes cabelleras, esto yo no encuentro como justificación la desigualdad social para que cometas crímenes. Puede ser para que robes, para que asaltes, para que de alguna manera te rebeles ante tantas cosas, ¿no? Con manifestaciones, si tú quieres rompiendo cristales de los comercios, pero matando. Yo lo que creo es que el papel de la academia no es precisamente justificar las acciones de los grupos, sino explicarlas. ¿Verdad? Yo, en mi trabajo al menos, no me enfoco en justificar las barbaridades que ha hecho la Mara Salvatrucha, que hay que decirlo. Las pandillas en Centroamérica han sido tremendamente agresivas con sus propias poblaciones. ¿Verdad? Yo creo que el papel de la academia, en todo caso el papel mío, no es justificar esto, sino darle una explicación social, ¿no? ¿Y cuál es esa explicación social? ¿Nada más la desigualdad? Yo creo que en buena medida es la desigualdad, es decir, cuando ya naces socialmente muerto en estos barrios, tremendamente pobres, con una ausencia absoluta del Estado, con una ausencia absoluta de formas para obtener prestigio y estatus, la pandilla surge como una muy buena opción, una opción muy razonable. Es decir, un caso de los que conocí en los barrios donde he trabajado, Ulises, un niño con una familia tremendamente fracturada, muy, muy pobre. Ulises socialmente estaba muerto. Ulises socialmente no existía, estaba absolutamente carente de prestigio. Si Ulises moría, moría como un anónimo, ya estaba muerto. Si él pertenecía a la clica, a una de estas células de la Mara Salvatrucha, esta se llamaba Guanacos Criminal, si Ulises se metía y se convertía en el Scrappy, lo que eventualmente sucedió, el tipo, su muerte era diferente, implicaba cosas diferentes. Si Ulises moría, nadie le importaba. Si el Scrappy moría, iba a pasar toda la vida tatuado en los cuerpos de sus homeboys, en las paredes del barrio. Y cuando tienes 12 años, eso es tremendamente importante. Ahora bien, la violencia no la inventaron las pandillas en Centroamérica. Si queremos rastrear la violencia, ni en la región, si queremos rastrear la violencia de este tipo, ¿no? de esta violencia extrema de quitar cabezas, de ponerle a una pelota la cara de otra persona, estas salvajadas, estas las podemos rastrear desde finales del siglo XIX. Los procesos neoliberales en Centroamérica fueron tremendamente violentos. Los países centroamericanos, sobre todo El Salvador, se fueron creando alrededor de la idea de un enemigo común. Fueron tratando de acumular todas las energías de las élites en torno a la lucha con un enemigo común. Al principio fue el indígena. Y vaya que los indígenas les hicieron cosas terribles al principio del siglo XX. Una de las masacres más grandes de América Latina se da en El Salvador contra la población indígena náhuatl del occidente salvadoreño, justamente porque se habían rebelado contra la forma de producción neoliberal, la forma de producción de agroexportación, ¿no? del café. Lo que le hicieron a los indígenas fue terrible. Luego viene todo el periodo contrainsurgente. Lo que sucedió en El Salvador rompe cualquier tipo de esquemas a la hora de hablar de violencia. Lo que hicieron los escuadrones de la muerte, la violencia que ejerció el Estado y la violencia que vino en respuesta, hombre, fueron procesos tremendamente agresivos, donde la vida de los salvadoreños valía muy poco, donde las formas de comunicarse del Estado con la población eran a través de la barbarie. Entonces, es decir, la violencia, esta violencia terrible, esto que ciertos medios han hecho tan famoso con las pandillas, no es nuevo. Esto no es nuevo, es resultado de un proceso larguísimo. A eso me refería con darle explicación. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Okay. Y hay un elemento que, digamos... Pero no se dice ¿me entiendes? ¿Por qué pones en duda mi capacidad de entendimiento y no la tuya de expresión? Bueno, por lo visto sí me entendiste, ¿no? Ok, dale. Ahí en todo esto, hablando de esta violencia... Me placé bien. De esta violencia, digamos, casi como una escenificación. Dale. Y volviendo a los años 80, a mí no se me quita la idea de las escuelas de contrainsurgencia. La Escuela de las Américas, los caiviles... Porque en este proceso de migración llegan muchos a California que se tienen que enfrentar además con toda la tradición de las pandillas mexicanas. Sí, todo el sistema sureño. Una tradición también pandilleril muy importante y atravesado por algo que creo que sería muy, muy relevante, que es el crimen organizado, el de veras.
es decir, vía la mafia mexicana, Ya, la M, ¿no? sí. Que ni siquiera se menciona como tal en California, ¿no? De ese tamaño. ¿Qué relaciones vas encontrando entre estas Mira, yo escuelas de encuentro dos relaciones contrainsurgencia? en general, contra la contrainsurgencia, porque las escuelas, al final de cuentas, eran una forma de enseñarle a los militares a ejercer estrategias de choque contra los insurgentes. Cuando en El Salvador siempre hubo represión, centrándonos en el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala tienen cuestiones un poco aparte, siempre hubo represión. La policía por excelencia en El Salvador, la Guardia Nacional, que se forma en 1912, ejerció violencia desde que se fundó contra la población, pero ellos estaban acostumbrados a otro tipo, salvo el evento que les cuento del 32, donde masacran a los indígenas de Occidente, de El Salvador. Luego se enfrentaban a ladrones, a ganados, a ciertas bandas de roba café, ¿no? Y la forma que tenían de trabajar esto, de inhibir el crimen, era, por ejemplo, la tortura, la desaparición, los asesinatos, las ejecuciones. Robar café, por ejemplo, en El Salvador era un delito muy grave, penado con la muerte in situ. Bueno, claro, El Salvador solo exportaba café. A ver, había otros cultivos, me sacrifican los historiadores si me escuchan. Había caña y algodón, pero el café era el oro. El café era lo más importante. Robar café era para que te mataran. Cuando empiezan a desarrollarse los grupos insurgentes, que además en El Salvador empiezan de una manera bien extraña. No empiezan con los manuales marxistas clásicos donde se van generando grupos, bloques políticos alrededor de la masa proletaria. Pues en El Salvador no había una industria desarrollada, en realidad se trataba de campesinos, se trataba de comerciantes, era diferente. Y el enfoque fue más ver hacia Asia. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos para esta guerrilla fue Vietnam. Vietnam y el comunismo asiático, no tanto el soviético. Ni el cubano. Y el cubano, por supuesto, que le apostaba a la lucha armada. Entonces se empieza a desarrollar una cosa muy rara, además como cosa rarísima, muy ligado a la Iglesia Católica, a cierta ala de la Iglesia Católica, con la teología de la liberación. Grupos importantes, ahí fueron 5 o 6 guerrillas en El Salvador. Uno de ellos, uno muy importante, muy combativo, muy poderoso, el ERP, nace con muchachos de colegios católicos. Nace con muchachos que estudiaban de clase media, que habían tenido mucho acercamiento con los jesuitas y que estaban muy empapados de la teología y la liberación. Esta teología y la liberación la llevan luego a un plano social. Entonces es una revolución rara. La nicaragüense y la salvadoreña son revoluciones muy difíciles de entender, por ejemplo, para los españoles. Que ellos les decís revolución y iglesia católica y les da un stroke. Entonces empieza a surgir esto y la represión también estuvo muy tropicalizada. Como te digo, ya había una tradición. Lo único que hacen, lo único que sucede en El Salvador es que se tecnifica. Concretamente en dos instituciones. ANSESAL, que era el organismo de inteligencia salvadoreño, técnicamente muy bueno, aunque lo que hacían era atroz, pero técnicamente muy bueno, con una asesoría de la CIA y tal. Y Orden. Orden era un grupo que básicamente buscaba cooptar el esfuerzo de los mismos campesinos, que esa ha sido una estrategia de los gobiernos autoritarios de toda la vida, ¿no? Cooptar dentro de los enemigos, dentro de los posibles enemigos. Entonces Orden buscaba darle cierto poder a campesinos para que estos mismos fueran un enlace con el gobierno a la hora de la represión. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que hacen? Agravar las condiciones violentas del Salvador y hacer que muchas poblaciones empiecen a ver fuera del Salvador. Y se fueron a varios lugares, no solo a Estados Unidos, México recibió muchos. Claro, y ahora, por ejemplo, tenemos con este paso que tú mencionabas hace un momento, en estados limítrofes como Quintana Roo, Ya. tenemos una penetración de maras terrible. ¿Sí? Sí. ¿En Quintana Roo? En Quintana Roo, Cuéntame. en Chiapas, en Oaxaca, y ahora con todo este flujo que intentaron o no han intentado, o la verdad es que no saben qué hacer en el sur, Claro. en el norte con Claro. la migración, pues enfrentamos la entrada de estas pandillas, como también Mira, la de la mafia cubana, con sus préstamos, la nicaragüense. Mira, yo creo que lo que está, sucede... se está conformando, no como sucede en las grandes metrópolis como aquí, en donde te llega gente de todos lados. Ahí nos están llegando las pandillas de todos lados.
Y esto está verdaderamente caliente porque es una zona en donde las ejecuciones son diarias, en donde si tienes solamente 1.300.000 habitantes, no puedes tener un promedio de 40 ejecutados al mes. Claro. O sea, en términos de porcentaje, pues estás dentro de los primeros lugares, aún con entidades que aparentemente son más peligrosas, ¿no? Pero esta penetración es real, es cierta, y la gente, a lo mejor hay alguna corriente de los Mara que no sea sanguinaria, vamos a llamarlo así. No la hay, pero solamente verles ese cuerpo tatuado te genera Mira, rechazo. yo creo varias cosas. Una, yo creo que en México, tristemente, está sucediendo algo muy parecido a los Estados Unidos. Se está vinculando de manera injusta maras y migración. Trump básicamente lo que ha hecho cuando dice mara salvatrucha, está queriendo decir centroamericanos. La mara salvatrucha no es ni por cerca la pandilla más grande de Estados Unidos. Aunque Trump la venda así y le dedique sus tweets. Y hayan habido casos terribles, como los que pasaron en Long Island, con clicas de la mara salvatrucha despedazando personas. Uno, no es ni por mucho la más grande. Es muy curioso que justamente todo este discurso sobre la MS se da en un periodo migratorio muy concreto, ¿verdad? Donde Centroamérica se está movilizando hacia Estados Unidos de una manera no más masiva, pero sí más visible. Más visible. En México, tristemente, está pasando algo muy similar. Se está tratando de hacer exactamente lo mismo, vincular migración con pandillas. Y se está, tristemente, vinculando esto, decir, ahora están entrando en México los cárteles. Hoy sí vamos a tener cárteles, hombre. Yo creo que México tiene una tradición de cárteles bastante antigua. No es con la migración centroamericana que van a haber crimen organizado en las fronteras del sur, ¿verdad? Que están entrando las pandillas. Sí, hay que decirlo, sí. ¿Con la migración van pandilleros? Sí van. Y no solo a México, también a Estados Unidos. Sí, en los flujos migratorios tienen eso. Ahora, ¿son la mayoría? Es decir, ¿este proceso podría ser catalogado como una migración de pandilleros? Pues no, obviamente que no. Estas pandillas tienen posibilidad de afincarse en México. Podría ser. México tiene una tradición de pandillas bastante más antigua que Centroamérica. Quien enseña a ser pandilleros, por ejemplo, la mara salvatrucha, son las pandillas de mexicanos en Los Ángeles, de mexicanos. Es decir, la Academia Mexicana le llama el fenómeno Pachoma, que es pachuco, cholo, mara. Los centroamericanos estamos en la última. Pachucos y cholos han sido una forma cultural eminentemente mexicana, que ha estado desarrollándose. Sí, nada más que la pandilla mexicana no tiene nada que ver con estos índices de criminalidad. Y la pandilla mexicana, cuando se dio con adolescentes, se dio pues con otras tendencias, ¿no? No había estos crímenes, Edgar. Digamos que se cometían asaltos, hacían las pintas en la universidad. Mira, en Los Ángeles, los pandilleros son los que le aventaron la piedra al presidente, al expresidente, pero no era esta... Probablemente no tenían este signo que han tenido las centroamericanas. Y en eso sí te doy toda la razón. Cuando los centroamericanos, sobre todo salvadoreños, llegan a Los Ángeles, que es la meca de las pandillas, es el origen donde confluyen todas estas pandillas y luego migran a otros lugares. Cuando llegan los salvadoreños, los mexicanos tenían desde los años 50 la pandilla Barrio 18, considerada como una pandilla centroamericana mexicana, bueno, de origen mexicano. Todas las pandillas del sur de Los Ángeles al menos son de origen mexicano. Cuando llegan los centroamericanos, las pandillas ya ejercían violencia entre sí. El sistema sureño es bien complejo. Pelean en la calle, pero en los penales se unen para pelear con las pandillas de afroamericanos. Y sí, ya habían episodios de violencia complicados, solo que nada que ver con lo que llevaron a imponer los salvadoreños. Digamos que de alguna manera fue como una gota que violentizó aquel reactivo, que generó una reacción química donde cayó. No eran los más, por supuesto no eran mayoría, pero llegaron a imponer cosas diferentes. Me lo decía un pandillero veterano, estos mexicanos pensaban que sabían qué era la violencia. Nosotros les enseñamos lo que era la violencia. Y esto tiene un sentido, es decir, lo que tú dices, sí, es decir, la violencia centroamericana, la violencia de las pandillas centroamericanas, realmente es muy intensa. Y sí llegó a subirle 2 grados de volumen a la violencia
de las pandillas mexicanas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Porque inclusive en los cárteles del narcotráfico, fíjate que aquellos, los primeros, los formados por este señor, el que está ahora prófugo, hombre. Rafael Caro, todo esto. Se conoció de su violencia interna hacia los que eran desleales, hacia los que los robaban, en fin. Pero no teníamos la ola de asesinatos ni de masacres como la tenemos ahora. Y esto creo que vino siendo una copia de lo que sucedía en Colombia, ¿sí? Cuando con Pablo Escobar. Entonces, como que se sigue en México una ruta, ¿no? Aquella Colombia que decían, cuidado con que México se colombianice. Y ahora el problema es que quizá habrá que decirle a los colombianos que corren el riesgo de mexicanizarse. Sí, porque no veíamos estos cadáveres colgados en los puentes. ¿Tú crees que Nada que caracterizó la época de Pablo Escobar? ¿Tú crees que esta violencia es producto de la injerencia de las pandillas en México? Yo creo que es un todo, yo creo que es un cóctel, pero ¿qué tal si nos vamos a corte? Ahorita que regresemos. Okay. Me preguntas, de ahora resultó. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Quizá sea interesante para nuestro auditorio, para tu auditorio, que Juan nos ayude a caracterizar todos estos rasgos de la pandilla, no solo la génesis de la Mara, sino estas cosas que pueden tener las pandillas en común, incluso la misma violencia, y cómo esto se diferencia o no, o hasta dónde, de lo que sería el verdadero crimen organizado. Porque creo que no habría que olvidarnos que finalmente la trayectoria criminal es eso. Y ser joven en una trayectoria criminal, pues finalmente ser el último eslabón, porque la trayectoria criminal incluso implica malearse, en el peor sentido de la palabra, y para eso hay que vivir. Y los pandilleros mueren jóvenes, ¿no? Pero bueno, un poco... Mira, yo creo que esta pregunta a mí me gusta, porque generalmente la pandilla es un grupo bien difícil de entender. Cuando hablamos de grupos al margen del Estado, salvo las guerrillas, que también así se trató de entender a las pandillas. Cuando hablamos de estos grupos generalmente los entendemos en una lógica capitalista, es decir, entendemos a todos los grupos criminales con una lógica de incremento de capital. ¿Ya? Es decir, roban, asaltan, secuestran, hacen lo que sea y entendemos que es para obtener dinero, ¿no? En el caso de las pandillas, como no se apegan, o sobre todo no se apegaron, ahora han cambiado, a esta lógica de hacer cosas para hacer dinero, como no los entendemos, son salvajes. Son salvajes y tienen un gusto o casi una animalización a la hora de hablar de violencia.
¿no? Son drogadictos y por lo tanto se matan. En El Salvador incluso se les trató de entender como una continuidad natural de la guerra civil. Ahora no se dice, pero hubo académicos que dijeron, la guerra civil despertó tal salvajismo en los salvadoreños que una vez quitándole las cuestiones ideológico-políticas, los salvadoreños se siguieron matando. Vaya, eso es generalmente, lo dicen personas muy, muy lejanas al fenómeno, que están haciendo sus teorías desde los gabinetes. La pandilla es compleja de entender y la pandilla en El Salvador con sus características propias, pero tiene más o menos unos mismos patrones en todo el mundo. ¿Qué es lo que diferencia a una pandilla de cualquier otro grupo? ¿Qué es lo que la diferencia? Mi postura es que lo que pone a las pandillas, por un lado, lejos del crimen organizado y por otro, lejos de un grupo de amigos que se reúnen a tomar cerveza, lo que las diferencia es la apuesta fundamental por mantener un sistema de agresiones recíprocas. Le apuestan a mantener eso. Una pandilla no existe si no pelea. Es una especie de juego serio, mortal a veces, pero juego. Porque al final de cuentas, para ponerte un ejemplo, es lo mismo que pasa con los boxeadores. Hay que entender una cosa, las pandillas no tienen un conflicto entre sí, no pelean por tener unas diferencias profundas en cuanto a algo. Eso le pasaba a la guerrilla con el Estado, eso le pasaba al ejército del comandante Marcos con el gobierno mexicano. Tenían una diferencia profunda y eso generó un conflicto. El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, o las pandillas que pelean en Los Ángeles, las pandillas de mexicanos, no tienen un conflicto. Lo que tienen es un juego serio, donde necesitan al otro para pelear. Muy parecido a un boxeador. Un boxeador con otro no tienen un conflicto. De hecho, no se conocen a veces y se dan duro. Se dan muy fuerte, pero no se conocen. Eso sí, un boxeador sin el otro boxeador es un loco arriba de un ring con unos guantes. Es como Dios y el diablo. Bueno, si no existe el diablo, Dios no queda bien. Sí, y viceversa. El diablo sin Dios, qué pedo. Entonces, pues muy parecido. Entonces, las pandillas le apuestan a este sistema, a mantenerlo, porque en ese pleito, yo te pego, tú me pegas, y en ese pleito yo genero estatus. En mi barrio yo existo en tanto que peleo. Y en tanto que generé una burbuja en medio de un sistema que los ha excluido y que les propone 3 o 4 cosas. O te pudres en una maquila, o te matas el día vendiendo limones en la calle y mueres como un desgraciado, o deja de contar, o te haces soldado. Estos han generado un sistema propio de obtención de estatus y de respeto, obtención de ser alguien a través de la violencia. ¿Y qué podíamos esperar de estas sociedades? Claro que a través de la violencia. Con el tiempo, esto ha ido cambiando. Ahora, esto, para mí, es lo que diferencia a las pandillas de otros grupos. Otra idea que me parece errónea. Entonces, las pandillas, dejémoslas ahí peleando entre sí y en eso les va la vida. En El Salvador lo hacen de maneras terribles. Pero ese núcleo, para ser pandilla, lo vemos en todo el mundo. En Nueva York hay unas pandillas, se llaman los tagging crew, que yo pongo un tag en una pared y si tú sos de una pandilla contraria, pues lo pones más arriba. Y en ese juego, en esa interacción nos va la vida. No necesariamente violencia, ¿verdad? Pero sí es alteridad. Lo que define una pandilla es la alteridad radical con el otro. No necesariamente violenta, en El Salvador lo hacemos violento porque somos violentos, pero esa es la clave para entender las pandillas. Necesitan jugar con el otro, un juego de estatus, un juego de intercambio, no necesariamente de agresiones violentas, pero sí agresiones simbólicas. Ahora, fíjate, en México, si lo vemos real, antes eran las pandillas de barrio, ¿sí? En Tepito, en estas zonas, ¿no? Se fueron disolviendo para dar paso a la integración al ejército del narcotráfico, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no hubo este punto intermedio de salida frente a una diferencia social, sino ya pues ves tu entorno, el padre que apenas gana un salario, que discute todos los días con la madre, que también tiene que salir a trabajar, que es el pleito constante, que si el papá toma el sábado unas cervezas, la mamá casi lo mata, y su entorno, una casa pues no precisamente de tabiques, ¿no? y con techo de lámina, en fin, con todas estas necesidades en el entorno, sin poder ya ir a la escuela porque no hay ni para el camión. Pues
el pensamiento igual aparentemente de lo que conformaría las pandillas en Centroamérica, ¿no? De llevar esta vida de perro, ¿no? Pues prefiero vivir nada más 5 años y claro, arriba de una camionetota, ¿no? Con 2,000 pesos por matar a alguien, que 2,000 pesos es un dineral, claro, cuando no se tiene nada, ¿no? Y voy a traer un arma y voy a ser dueño de vidas y haciendas y a espantar a estos ricos tales por cuales, ¿no? Entonces, eso que en Centroamérica integra pandillas, aquí ha fortalecido al narcotráfico. Y es exactamente el mismo pensamiento. Y tal parece que es el que la autoridad nunca ha entendido, ¿te das cuenta? Ahora, esto, con las pandillas siempre se dijo, ¿cuál es el origen de las pandillas? La pobreza. La pobreza y las familias fracturadas, es que ese es el origen de casi todos los grupos al margen del Estado en la región. Sí, no solo de las pandillas. Buscar cuál es el origen de la pobreza, tanta corrupción. Exactamente, ahí estamos hablando de la misma página. ¿Cuál es el origen de todo esto? Ahora bien, hay otra idea que yo generalmente trato de combatir. Cuando se hablan de grupos, yo digo al margen del Estado, aunque no sé si esto sea preciso porque eso incorpora a la guerrilla, a la autodefensa y tal. Cuando se habla de grupos criminales, simplificándolo un poco, entendemos que hay una línea evolutiva. De pandilla de barrio a cártel. Eso es ficticio, eso no existe. Eso es una idea que nos gusta desarrollar. Es decir, se empieza aquí y naturalmente camina hasta acá. No, hay cárteles que comenzaron siendo cárteles. Hay cárteles que fueron decisiones de otros. Hay cárteles que se volvieron pandillas. Hay pandillas que se vuelven cárteles. Hay grupos políticos que se volvieron pandillas, como el caso de algunas pandillas de afroamericanos en California. O de los gabinetes mexicanos. Eso siempre han sido pandillas. Eso siempre han sido grupos criminales. Ahora, y lo que dices que me gustaría por ahí que nos explicaras algo también, es bueno, o sea, si está tan acotado por los investigadores la tipología, digamos, de la pandilla, ¿por qué se cree recurrentemente en estas conexiones casi fantásticas entre de pronto pandilleros y Al-Qaeda o pandilleros y el altísimo crimen organizado? Mira, yo creo que tiene que ver con varias cosas, y no es que no estoy aquí sentado para hablar mal de los colegas, ¿verdad? Pero sí, tiene que ver con varias cosas. Uno tiene que ver con una forma perezosa de hacer academia, sobre todo a la hora de hablar pandillas. Tiene que ver con una pereza endémica de los académicos que pretenden entender un fenómeno de calle desde las oficinas, y eso no es posible. Digo, a menos que se quiera hacer mal, ¿verdad? Por otro lado, hay intereses políticos, como en el periodismo. En la academia también hay académicos que escriben para apoyar tal o cual proyecto político. En Estados Unidos, por ejemplo, el famoso investigador Douglas Farah, que trataba de hacer un parangón entre nexos reales entre Al-Qaeda, ISIS y la Mara Salvatrucha. Claro, casualmente él vivía de ser asesor del Army, creo que de los centros de inteligencia de Estados Unidos. Entonces hay que entender, había una cuestión política. Y esto hay que verlo antes de leer a un académico, antes de leernos a nosotros. Tienen que ver más o menos cuál es el proyecto político, o si tenemos uno, en función del cual estamos escribiendo. Eso es un error. La academia no tiene que estar en función de un proyecto político, sino en función del conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un error. Dos, y aquí sí que lo voy a decir, creo que la academia mexicana, salvo algunas excepciones, como el que hablábamos, el amigo Marco Lara Clark, bueno, que sin ser académico ha coqueteado mucho con la academia. Él ha hecho desde el periodismo a la academia lo que yo he hecho de la academia al periodismo. Salvo algunas excepciones muy alegres, creo que la academia mexicana se ha tomado muy poco en serio a la hora de entender a Centroamérica. Muy, muy poco en serio. Hace poco el último libro académico, que de hecho lo sacó el Colegio de la Frontera Norte, que es muy prestigioso, habla de cosas como la Mara Salvatrucha, una decisión del barrio 18. Hombre, es como que yo te diga, los caballeros templarios, es una decisión del cártel de Pablo Escobar. Como, bueno, no lo sabía. Y errores por este estilo, y libros te estoy hablando de este tamaño, donde en cada 3 páginas te encontrás con errores, como por ejemplo llamarle a un penal, a una cárcel centroamericana, con el nombre de una cárcel de otro país de Centroamérica. Esos son errores que te hablan de un poco interés, de meterle poco amor a esto, y realmente creo que no se ha tomado la academia mexicana, como sí se lo ha tomado muy bien en otros temas, lo de las pandillas y en general Centroamérica y la migración, creo que no se lo ha tomado en serio. Y eso es preocupante porque esto es una zona de paso y requeriría de una atención muy,
muy especial. Contribuye pero, nuestro caos, digamos, ¿no? Sí, No saberlo contribuye al propio claro, caos nacional. y porque también en esta investigación, en esta academia, no se han tomado el tiempo para entender el pensamiento de los norteamericanos. Hombre, ellos sí mira. se han tomado el tiempo para entender y estar ciertos y atacar en los puntos más débiles de Ahora te digo América una cosa, en general. Los norteamericanos lo han hecho fatal. Te voy a poner un ejemplo de la Mara Salvatrucha que me parece, yo creo que los que peor lo han hecho, en Centroamérica los gobiernos lo han hecho fatal, México ni se diga. Estados Unidos creo que ha sido el que se lleva el galardón de el peor hacedor de políticas públicas en cuanto a pandillas. La Mara Salvatrucha solo estaba en Los Ángeles y el barrio pero 18... yo no me refería solamente a las pandillas, me en refería general. al contexto en general. En tanto que Estados Unidos sí sabe, y lo sabe hace mucho tiempo, que la corrupción en México es tan grande que les ha permitido hacerlo todo, ¿verdad? A ver. Les ha permitido tener a gente de la CIA a su servicio, en fin, o sea, mexicanos en la DEA, al servicio de los Estados Unidos, y con jerarquías de gobierno importantísimas, la propia presidencia de la República. También sabe cuál ha sido el lado flaco del nicaragüense, el del peruano, el del salvadoreño. Sí. Ellos sí han estudiado el pensamiento de la región completa. Yo creo que De ahí generalmente que sí. Pero... su aportación de capital siempre tenga éxito en cuanto a su incursión dentro de las políticas públicas y todo lo que tiene que hacerse. Y en el resto de América no nos hemos ocupado, y México tendría que haberse ocupado por tener esa frontera tan enorme, por saber y conocer cuáles son los lados flacos de los Estados Unidos y de su gente, ¿no? Porque eso... Pero sin y la ser falta- infalibles, ¿no? Que supongo que es hacia... eso y la falta de valor, porque ahora, por ejemplo, que vimos esto te ofrezco ayuda para combatir al narco, ¿no? Pues, caray, alguien que no está a tu servicio y que se considera soberano le dice, ¿por qué no ocupas tu ejército para agarrar a tus capos? Porque yo no los conozco, ¿eh? Y son los que venden la droga en la calle para 30 millones de consumidores. ¿Dónde están? ¿Por qué no me los enseñas? ¿Por qué no me dices en dónde lavan más de 300 millones de dólares todos los días? Dime en qué banco. No me vengas a ofrecer ayuda cuando tú estás solapando lo que está pasando y estás siendo un factor para que aquí se cometan todos estos crímenes y estemos señalados, ¿no? A ver, no hay esa capacidad de respuesta. Mira, yo creo que los Estados Unidos tampoco conocen algunas cosas y creo que han sido muy buenos recogiendo información de todas partes del mundo, pero no han sido buenos haciendo cosas con esa información. En el caso de pandillas, en el caso de seguridad pública en general, bueno, y en otros casos, en el de terrorismo, la mayoría de grupos que los atacan los crearon ellos. O migración, pienso en O los migración. más de 5,000 niños enjaulados. Pensá que cuando en los finales de los 80, que empezaron a tener un problema grave, bueno, ya tenían un problema grave, pero en los 80 digamos que le prestan más atención al problema de pandillas en Los Ángeles. La solución de los Estados Unidos, en concreto del gobernador de California, fue expulsarlos a Centroamérica. ¿Ya? Los expulsan a Centroamérica y Pero con también esto... Nueva York Dame un tuvo segundo. la invasión. Sí, cuando lo sacan, Nueva York de centroamericanos no, sino de caribeños. pandilleros? No, para nada. Ahora sí. Entonces lo sacan de Los Ángeles, sacando un virus del cuerpo, diciendo lo sacamos de Estados Unidos y que estos hagan mierda en Centroamérica. Crecieron en Centroamérica y regresaron las pandillas, pero ya no solo Los Ángeles. La MS, por ejemplo, está en toda la costa este. Maryland, está Nueva York, Washington, etc. O sea, Texas, por ejemplo, está con presencia más o menos intensa en la mayoría de los estados. Entonces, ves como los gringos, teniendo buena información, hacen malas cosas. Los deportan pensando que los estaban sacando y hacen un boomerang. Y ahora los tienen en todos los estados, igual que el barrio 18. Hicieron todas las políticas contra insurgentes, por ejemplo, y para apoyar esto de manera al margen del Congreso, en los años 80 también, les dan carta abierta para traficar cocaína. Y eso pasó, por ejemplo, con los escuadrones de la muerte de El Salvador. Después de que periodistas sacan a la luz terribles matanzas financiadas por el dinero yanqui, entonces la CIA lo que hace es casi que entregarle las líneas de tráfico de cocaína para que se financiaran.
Los Estados Unidos, en su política pública, para mí, se caracterizan por ver a 3 palmos de la cara. Casi nunca piensan a largo plazo, siempre tienen una lógica inmediatista. Necesitamos darle dinero a la contra nicaragüense, necesitamos darle dinero a los escuadrones de la muerte, que son grupos al margen del Estado en El Salvador. El Congreso no nos los aprueba, entreguemos las rutas de cocaína. Ahí después vemos qué hacemos. Claro, ahora Centroamérica es uno de los donde pasa toda la droga de Colombia hacia Estados Unidos. No vieron a largo plazo. Saquemos a las pandillas de California porque están generando problemas. Ahí después vemos, los tienen en todos los estados. Entonces, son muy buenos recogiendo información, pero muy malos haciendo cosas útiles con ella. Y con la migración les va a pasar igual. Con la migración les está pasando exactamente igual. Las condiciones de vida en Centroamérica se agravan y la migración va a crecer. Apoyan un gobierno en Honduras, por ejemplo, que ha vuelto el país un basurero. Esa gente va a seguir migrando. Hagan los muros que hagan. Porque el problema no es el muro, el problema es que las condiciones se agravaron. Quieren que la gente deje de migrar y entonces dejen de apoyar a aquellos que vuelven esos países un hoyo de mierda, como dijo Trump. De hecho, hay algo que me llama mucho la atención, bueno, tanto en tu trabajo como en estas crónicas desde la región más violenta. Nosotros vemos desde México, lo leemos en medios, en la academia, mucho como flujos migratorios. Sí. Cuando en realidad lo que nos van contando trabajos como este, como el tuyo, es que son refugiados. Y hay un pequeño abismo de diferencia entre la gente que va huyendo, las condiciones que se describen de vida en Honduras, El Salvador, Guatemala, son prácticamente refugiados políticos, ¿no? Yo creo que lo que decís es cierto. Yo lo que veo en la nueva migración, ¿verdad? Que la migración ahora tiene una nueva cara. Antes eran gente buscando mejores oportunidades, ahora hay gente que básicamente está huyendo de condiciones tremendamente adversas. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la migración está tomando más conciencia de parte de Centroamérica y se está volviendo más visible. Durante muchos años, de hecho el libro de mi hermano Oscar, que es Los migrantes que no importan, documenta esto. Para los centroamericanos el paso por México era un infierno. El paso por todo el sur sigue siendo un infierno, sometidos a violaciones, todas las policías los extorsionaban, secuestros express, los Zetas, etcétera, todo México. Las caravanas de migrantes, en gran medida, es decir, estamos hasta la madre de esto y vamos a pasar, ya no como sombras huyendo en la noche a merced de todos los peligros de México, vamos a entrar en 5,000, tóquennos ahora. Es esta nueva... La caravana para mí fue un despertar. Es una organización ahora, ¿no? No es ninguna organización, fue un movimiento... Se organizan. Sí, fue un movimiento espontáneo que no tenía líderes visibles, fue un movimiento bastante espontáneo que se organiza por una necesidad concreta y colectiva. Y decir, ya no vamos a tomar las pastillas, dicen las chicas, para que nos violen en México y no quedemos embarazadas. Hoy vamos a ir en manada y vamos a pasar por donde nos dé la gana. Las caravanas pasaban en medio de las casetas migratorias. En medio, 5,000 personas pasando, ya no bordeando, como hacían antes, por la rosera, sometidas a las violaciones, las vejaciones, los secuestros. Y esto es interesante entenderlo. Es una migración cansada, es una migración que huye de condiciones terriblemente adversas, es una migración que cada vez es más visible y que está más cansada. ¿Nos vamos al corte? En un momento regresamos a Reporte 10.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, pues regresamos con ustedes y como para ir cerrando un poco en este último bloque, en esta génesis de la pandilla que empieza con migrantes que huyen, que se mezclan con refugiados, con ausencia de Estado, ¿cómo entra esta dinámica a la globalización? Porque ahora también lo que podremos ver es que, bueno, si bien es cierto que la pandilla no es la delincuencia que algunos nos quieren hacer creer que es, también lo que vemos es que hay procesos de transnacionalización. Sí. Y un proceso que es muy interesante también en ese sentido es el de cómo se pasa, o cómo algunos pasan de esta violencia pandilleril, o los que sobreviven, y cómo pueden haber vasos comunicantes hacia el crimen organizado. Mira, eso es bien interesante. La verdad, sobre todo la Mara Salvatrucha, el caso del barrio 18, el barrio 18 es más pandilla. Exacto. La Mara Salvatrucha, al menos en Honduras y en El Salvador, ha tenido una transición muy interesante, muy peligrosa además, que ha transitado de esto que estábamos hablando, de grupos que le apuestan al juego serio, a pelear contra otros, generar estatus, a estructuras, a grandes estructuras económicas. Y lo ves en su organización. Antes la Mara Salvatrucha, no te estoy hablando 90, de principios de los 2000, imagínate esta mesa con un montón de clicas. Nadie pertenece a la Mara Salvatrucha, sino a una de sus clicas, ¿no? Una clica toma el nombre del lugar donde se desarrolla, o donde se desarrolló en Los Ángeles. Normandy, Loco Salvatrucha; Hollywood, Loco Salvatrucha; Iberia, Loco Salvatrucha. Y en función de que perteneces a una clica de esto, perteneces a la pandilla. Y sí había un liderazgo general más o menos organizado. Ahora es una estructura piramidal. Es una estructura piramidal que ya no le apuestan a pelear. En El Salvador ya no combaten, combaten mucho menos con el barrio 18, que es la única pandilla fuerte del Salvador, que se fracturó en dos. Y entonces básicamente son un sistema de administración de extorsiones. Todo este rollo de que la pandilla y el narcotráfico, las pandillas casi nunca han tocado cocaína. Lo más grande que se les ha decomisado no llega a la tonelada. No llega ahí, muy por debajo de la tonelada, que es como ya estamos hablando en tema serio. Tonelada ya es. Les han decomisado libras, algunas clicas han tenido mayor acercamiento, pero en general la pandilla se nutre de extorsiones en El Salvador. Honduras es un poco diferente. ¿Secuestros también? No, extorsión. Venta de protección. No, derecho de piso. Extorsión, eso me pagas o te mato. Y la han vuelto la extorsión. En El Salvador hacemos una diferencia, y la hacen los policías también, entre extorsión y renta. La renta es básicamente una extorsión sostenida en el tiempo. La extorsión es, dame 5,000 o te mato a tu hijo. La renta es, vas a tener este negocio, me vas a pagar todo el año y cada año te subo un porcentaje y te entrego recibo. Y eso, ahora la Mara Salvatrucha se encarga de administrar ese dinero. Es más una estructura parecida a una empresa. En Honduras, que estoy haciendo otro libro sobre Honduras, que espero salga el otro año, lo que estamos viendo, Honduras se caracteriza por tener decenas de pandillas. La Mara Salvatrucha está creciendo a un nivel exponencial, está engordando y desplazando con tremenda violencia a grupos más pequeños, con asocios con el Estado muy fuertes, muy fuertes, y con una lógica empresarial. Allá sí continúan peleando, pero ahora sí peleando por una lógica económica. Me llamó mucho la atención, para ir cerrando un poco con esto y casi que haciendo un comercial para el otro libro que voy a hacer. Me decía un tipo de la Mara Salvatrucha con el que yo hablaba en San Pedro Sula, me decía, yo preguntándole, él iba a traerme una camioneta además, no lucía, o sea, luzco más pandillero yo que él, te lo aseguro. De hecho, ahora ya muchos ni siquiera se están tatuando. No, el tatuaje, el tatuaje ya eso casi no existe. Que es un exotismo, ¿no? Y le digo, mira, yo preguntándole, ¿cuándo te iniciaste? ¿Cómo fue tu rito de iniciación? Y se me queda viendo y me dice, no has entendido nada. Yo no soy de la Mara Salvatrucha, yo trabajo en la Mara Salvatrucha.
Me pareció muy revelador. Me hizo entender esa frase, me hizo entender la lógica con la que ahora está caminando la Mara Salvatrucha, que es a una lógica económica, a una lógica ahora sí más parecida, no del todo, una forma de crimen organizado muy sui generis, muy particular, con características de pandilla, con características de cártel, con características de banda, un grupo realmente para estudiarlo, un grupo Claro. muy extraño, muy extraño. Imagínate, si te dicen yo trabajo para la Mara, ya te están... En la Mara, trabajo en la Mara Salvatrucha. Ajá. ¿Qué es eso? Es como el contador del tal capo. O sea, ese tipo no ha tocado una pistola en su vida. O sea, él administra un negocio, pero es de la Mara Salvatrucha. Eso, y pues bueno, no me queda más que recomendarles que lean el libro El niño de Hollywood si quieren entender dos cosas. ¿Lo encontramos en cualquier librería aquí en México? Esperaría que sí, entiendo que sí. Sí, de la editorial Debate. Y en este libro básicamente pretendemos explicar dos cosas. ¿Este otro es de tu familia? Este otro es de mi familia, bueno, sí, de mis hermanos y de varios amigos del periódico El Faro. Pues eso, pues pretendemos explicar la vida de un pandillero y la vida de la pandilla. Pues ustedes dirán si tenemos éxito en eso o no. Muy bien. Pues, digamos, creo que también habría como muchos espejos, ¿no? Para vernos. Es decir, Centroamérica es un espejo importante para vernos en México, porque en algunos casos, efectivamente, las pandillas se diluyeron, pero en otros lugares como en Nuevo León o como Ciudad Juárez, toda esa tradición pandilleril se preservó y en algunos casos se integró el narcotráfico. Y también habría que ver esta transición hacia estas otras formas de crimen organizado, como el lavado de dinero, los abogados, contadores. La relación criminal con el Estado. Que creo que ahí también sería un brazo importante. Entonces, como para cerrar, lo que tendríamos son más mitos sobre la Mara Salvatrucha que un acercamiento a la realidad. La Mara Salvatrucha todavía no se entiende, las pandillas centroamericanas todavía no se entienden, y en eso nos incluimos nosotros, en eso me incluyo yo. Hace falta mucho trabajo para entenderla, sobre todo porque cuando terminaste de entender una etapa de la pandilla ya mutó. Ahora, Así que ¿estás cierto de que hay un respaldo o una complicidad de la autoridad para con determinadas pandillas para intentar mantener un control o incursionar eso en creo que esto? es un tema que nos llevaría casi 3 programas. En términos generales, en el caso del Triángulo Norte Centroamericano, de la región norte, que el Triángulo ya no tanto, lo que sí te puedo decir es, han habido asocios muy peligrosos, más que el Estado, entre políticos y entre grupos concretos con estas pandillas. Una vez lo supieron y los entendieron fuertes. Una vez los entendieron fuertes. Y otra cosa, la pandilla aprendió a hacer política. Y los políticos aprendieron a hacer pandilla. Es decir, la pandilla se politiquizó y los políticos se marerizaron. Eso es bien peligroso. ¿En todo Centroamérica sería hasta la...? En Honduras y El Salvador, es decir, nuestros grupos más peligrosos, que son políticos y pandilleros, han tenido acercamientos. Y vaya que son grupos con unas capacidades de hacerle daño a las sociedades casi infinitas. Y en este sentido, ¿y las víctimas? Porque además en todo esto hay un ensañamiento con las mujeres o contra las mujeres terriblemente brutal, ¿no? Mira, las sociedades en general son todos estos procesos globales, incluyendo el de las pandillas, evidentemente tienen como víctima a la sociedad y sobre todo a los más débiles, que son los marginados. Estos son los que están sufriendo las consecuencias. Las élites generalmente no las sufren. Entonces, eso. Y en estos países los gobiernos no han tenido un interés por enfocarse realmente en un saneamiento social que lo necesitamos. Somos sociedades muy agredidas. Porque de alguna manera los usan. Porque de alguna manera los usan. De alguna manera los usan. Sí, las víctimas acá en Centroamérica son parte de tu discurso de campaña. Claro. ¿No? Ahí sería una de las primeras utilizaciones, ¿no? Meterlos a tu discurso político para ofrecer, ya sea terminar con ellos o darles mejores condiciones de vida o empezar a jugar con ese renglón de la pobreza que es lo que lleva a esta integración. Sí, no, yo creo que la pregunta iba por buen camino. ¿Qué se ha hecho con las víctimas? Nada. Con las víctimas nada. Las víctimas no importan. Centroamérica, esa es una de las grandes deudas de nuestro gobierno. Pues tenemos como mucho para reflexionar y ver sobre todo este espejo y bueno, por supuesto leer no solo el trabajo de tus hermanos, sino también El niño de Hollywood y seguirnos enterando de un tema que
por lo que hemos estado viendo aquí, comprendemos en realidad muy poco y que también lo entendemos muy poco. Y es en que realidad a mí me espanta, porque veo tanto reflejo con lo que sucede en nuestro país. Por eso te preguntaba de la complicidad de los políticos, porque es algo que tenemos flotando en el ambiente. Y de los poderes económicos también, que es. no se ven como esto que nos ilustra muy bien, ¿no? Trabajo en la Mara, es decir, soy Oye, empleado, ¿por ¿no? qué no leemos ambos libros y lo volvemos a invitar? Por supuesto. ¿Verdad? Por Y así le preguntamos algo sobre Encantado de la vida. sobre todo lo que ya está. Lo vuelves a invitar, ¿no? Claro que sí, con Para mucho otro de gusto. tus programas, ¿te parece? Claro que sí. Me con mucho encantaría gusto. volver a estar con ustedes. Pues, a nosotros también. Muchas gracias por habernos visto y gracias por visitarnos. Gracias por recibirnos aquí. No, hombre, este reporte 10 especial para usted con un tema que, mire que nos va a sacudir un rato, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Edgar Morín. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy buenas Juan. noches. Soy Lilia Arellano. Gracias. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.